Buenos días de nuevo. Estoy convencido, señor Reyero, que entre las condiciones que le habrán puesto, porque supongo que le habrán puesto alguna condición al PP para investir al señor Garrido la semana que viene, habrá una que usted no habrá podido dejar de defender en su grupo parlamentario. Y creo que esa condición será que el señor Izquierdo reprobó votos, no pueda seguir siendo el consejero de Políticas Sociales del nuevo Gobierno del señor Garrido. Estoy convencido de que habrán puesto esa condición porque me parece que es una condición de sentido común y que además es coherente con sus propios votos en esta Cámara. En todo caso, la comparecencia sobre residencias públicas creo que es muy pertinente, aunque es verdad que por las situaciones como han venido dadas, dimisiones mediante, pues ha acabado siendo el mismo día que la discusión de la proposición de ley, por tanto puede parecer un poco reiterativo, pero creo que en todo caso es pertinente. Y la mejor forma de conocer cómo están las residencias públicas en la Comunidad de Madrid es visitándolas. Yo no sé si usted, señor Izquierdo, ha visitado muchas residencias. A veces sí que ve alguna foto por allí que va, no sé si a inaugurar algo, algún baile, pero vamos, yo lo que creo es que lo que debería hacer usted es ir, visitarlas, reunirse con los comités de empresa, que por cierto antes han dicho que yo no he contado con los sindicatos, señora Camís. Una de las personas que más ha colaborado en la elaboración de la ley, por ejemplo, ha sido una delegada sindical de la UGT, así es que no sé en qué se basa usted para decir que no he contado con gente de los sindicatos. Obviamente con la gente de los sindicatos que está trabajando en las residencias. No voy a contar con el secretario general estatal de Comisiones Obreras, que tampoco sé si sabrá mucho sobre este tema. He contado con la gente que trabaja en las residencias de distintos sindicatos. Pero en todo caso, la mejor forma de conocer las residencias es ir allí y visitarlas. Y eso es algo que modestamente creo que he hecho durante todo este periodo, y en el caso de las residencias públicas he estado en casi todas, en las 25 y en gran parte de las 18 que son de gestión indirecta. Y visitándolas se da uno cuenta de cuáles son los problemas fundamentales que tienen estas residencias y que estos planes, estrategias, planes directores, como usted lo llama ahora, ni siquiera se sabe el nombre de sus propios planes, el problema es que no están abordando el conflicto real que tenemos en el seno de las residencias públicas, y es que en las categorías, sobre todo de atención directa, no hay suficiente personal, que algunas infraestructuras están obsoletas y no están adaptadas a los nuevos tiempos y a las nuevas situaciones de dependencia que tiene el personal, las personas mayores que viven en las residencias, y que ustedes, frente a este problema, agachan la cabeza, primero lo niegan, luego hacen planes que no se aplican o que se aplican ya cuando no les queda más remedio. Porque ha leído aquí el señor Reyero algunos datos de contratación de personal, pero son recentísimos. Y el plan de residencias se anunció aquí, lo anunció la señora Cifuentes, ¿no?, la nueva funcionaria de la Complutense, lo anunció en el debate del Estado de la Región en el mes de septiembre. Y estamos a casi mediados de mayo y se acaban de empezar a contratar el personal. Es decir, que todo va con una extrema lentitud, que efectivamente la única forma que tenía la oposición para poder empezar a promover cambios en el seno de las residencias era aprobar una proposición de ley, porque es el único mecanismo legal que tenemos a nuestro alcance, ya que los reglamentos y los decretos los dictan ustedes, y estaba claro que en este caso no lo iban a hacer. Así que una vez que se visitan las residencias se pueden comprobar los principales problemas. Tenemos además entre las residencias públicas dos tipos. Tenemos las residencias que provenían de la antigua Diputación de Madrid, las que se construyeron en la etapa de la dictadura franquista, que son macrocomplejos de 400, 500, 600 plazas, y que obviamente ese modelo no es por el que creo que deberíamos apostar. Se debe apostar, como ha dicho el señor Reyero, por un modelo centrado en la persona, seguramente residencias más pequeñas, de no más de 120 residentes, y divididas en unidades convivenciales, que son el nuevo modelo que viene de los países más avanzados de Europa y que realmente permiten un modelo de atención centrado en la persona, donde las personas mayores no se sienten como si estuvieran en un hospital, sino en unidades más pequeñas que hacen las veces de lo que pudiera ser su hogar o su casa, y que además están atendidos por personal especializado sociosanitario, ¿no?, por enfermeras, por enfermeros, por auxiliares,
y también por médicos, ¿no? Este es el modelo de residencias públicas al que deberíamos tender. Pero ya te digo, tenemos unas macroresidencias, macrocomplejos construidos durante el franquismo, luego otras que son un poco, que ya son de los años 80 y que tienen otro tipo de dimensión, aunque también tienen infraestructuras bastante envejecidas, y luego las muy últimas, las muy recientes, que lamentablemente muchas de ellas son de gestión indirecta. O sea, ustedes construyeron residencias, como por ejemplo la que está aquí en el Ensanche de Vallecas, una residencia que cuenta con los últimos avances, o la residencia Alzheimer Fundación Reina Sofía también, con infraestructuras muy modernas y de nueva construcción, y construcciones que financió íntegramente la Comunidad de Madrid, pero que luego concedieron su gestión a empresas privadas que se lucran con ello, ¿no? Cuando son centros que se podrían gestionar perfectamente y seguramente, igual que los hospitales, a precio mucho más económico desde el sector público. Lo decidieron así, porque obviamente su modelo de gestión es ese, pero creo que claramente se ha demostrado un error. Entonces, cuando se va a una residencia y se comprueba cómo están las cosas, pues se da uno cuenta que ni las estrategias, ni los planes, ni nada de esto está sirviendo para nada, y que hace falta ponerse a la tarea de legislar para que realmente la dignidad se convierta en ley en estos centros residenciales, y para que no ocurran pues casos como los que he relatado anteriormente y que puedo seguir, ¿no? O sea, que tengamos, por ejemplo, a personal de mantenimiento de la propia residencia haciendo los traslados del centro de día, llevando la furgoneta para trasladar a las personas mayores al centro de día, que tengamos a TCAES, ¿no? A técnicas de cuidados auxiliares de enfermería, haciendo las labores que tienen que hacer auxiliares de hostelería, es decir, poniendo las mesas, recogiendo las mesas, limpiando las zonas comunes, limpiando los comedores, que, bueno, pues eso, que los auxiliares de obras y servicios estén dedicados a otras tareas que nada tienen que ver con las del mantenimiento propio de la residencia, que las auxiliares de enfermería tengan al final que hacer el trabajo que hacen las DUEs, ¿no? las enfermeras, porque no hay suficiente personal, que no haya médicos durante los fines de semana en las residencias, que no haya médicos por las noches, que la fisioterapia y la terapia ocupacional se preste de Pascuas a Ramos porque solo hay una o un terapeuta ocupacional en turno de mañana y una fisioterapeuta en turno de mañana, o que las trabajadoras y los trabajadores sociales tengan una saturación tremenda porque no pueden atender a todo el personal de las residencias, ¿no? Los problemas de verdad son estos, y entonces habría que haber hecho ustedes podrían haber hecho una planificación integral, un plan estratégico de verdad que se centrara primero en resolver este asunto de los ratios por categorías, por turnos y por grado de dependencia. Esto es muy importante y esto no lo recoge ni el acuerdo interministerial al que ustedes hacen mención constantemente, ni los decretos que se aprobaron hace muchos años en la Comunidad de Madrid, ninguno. Solo se habla de unos ratios, digamos, del total de trabajadores. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Y es algo que yo creo que modestamente hemos intentado solucionar a través de la proposición de ley, que por supuesto será mejorada con todas las aportaciones que vendrán desde los distintos grupos parlamentarios, ¿no? Pero creo que el problema fundamental es este. Entonces, mientras tengamos estos problemas, mientras, por ejemplo, ¿no? El otro día me comunicaban, que ya he solicitado la comparecencia del gerente de Lamas, por cierto, en la Comisión de Políticas Sociales, que están cambiando ustedes los contratos de las cafeterías que todavía quedaban en algunas residencias y algunas que ya ni siquiera tenían, pero algunas sí quedaban, como la de Aranjuez, y le han quitado los contratos a pequeñas empresas o incluso a empresas gestionadas por autónomos, ¿no? Por autónomos o autónomas, y se lo están dando ustedes a otras grandes empresas porque han ofertado por €1 menos de lo que hacían los que llevaban allí 20, 25 años, familias que llevaban esas cafeterías desde hace mucho tiempo y con un servicio eficiente y probado, ¿no? ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Por qué hacen estas cosas perjudicando a la pequeña empresa o a la familia que vivía de eso para dárselo a una gran contrata de cafeterías? En fin, yo creo que estas cosas son las que no deberían ocurrir, que vamos a seguir muy pendientes de lo que pasa en las residencias porque sigue habiendo problemas muy graves y que en todo caso ya al menos tenemos una herramienta legal para poder, digamos, imponer desde el Parlamento, desde la Asamblea, algunas medidas que son imprescindibles para que la dignidad se haga norma en nuestras residencias. Muchas gracias. Gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Socialista la señora